contra los 18 años de los atentados del 11 de septiembre. La ciudad de Nueva York, la ciudad de Washington, sufrieron los estragos de lo que fue el ataque terrorista más recordado, el que marcó la historia del mundo, el que cambió la manera de volar, el que cambió las medidas de seguridad en ciudades, en aeropuertos. Ustedes hoy recordarán junto a nosotros ese momento. Y si quiere, compártanos a través de redes sociales qué estaba haciendo. Le apuesto a que todos recordamos exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo en esa mañana del 11 de septiembre del año 2001. Hoy recordaremos lo que sucedió, esto que cambió el mundo y cambió la manera de ver las cosas. El 11 de septiembre, ahí pueden ver, recuerden que grupos terroristas comandados por Al Qaeda, grupos terroristas que eran parte de esta asociación delictiva comandada por Osama Bin Laden, secuestraron varios aviones. 2 fueron estrellados en el World Trade Center, en las conocidas Torres Gemelas. 1 fue detenido aparentemente por los pasajeros y se estrelló penosamente en el campo. Otro fue estrellado contra el Pentágono, el símbolo del poder militar de los Estados Unidos. Hoy recordaremos esto, queridos compañeros. Mi Cari Bella. Así es, mi querido Gordito, como usted lo mencionaba, yo también recuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo en ese momento y por supuesto más adelante nosotros lo vamos a comentar. Pero ahora, señoras y señores, es momento de agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos junto a ustedes todos los días. Envuélvelo y cocina delicioso. Así de fácil es cocinar con Maggi. Elige el auténtico Su Mesa Oriental a tan solo $1. Tú le pones la sazón y el resto lo pone Ale Sol. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por estar junto a nosotros. Mi querida Marina, nosotros continuamos con más junto a ti. Muchísimas gracias, mi querida Cari. Y pues bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. En Sala Legal vamos a saber con quién los hijos deberían quedarse en caso de que los padres se divorcien. Un tema muy controversial el día de hoy. Hay mucha polémica sobre esto, así que yo le voy a invitar a que vean nuestro avance. En breve, Sala Legal, la decisión de nuestros hijos y sus derechos con quién quedarse después de una separación, con mamá o con papá. También, ponte en forma. Hoy haremos ejercicios para realizarlos en nuestro hogar. Y atenta, ama de casa, esto es Saboreando la Mañana. Vamos a pasarla bien y recuerda, próximamente se viene nueva temporada. Bienvenidos. Generado por fuerzas terroristas contra el Centro Mundial de Negocios en Nueva York, en Manhattan, el World Trade Center, las Torres Gemelas. Miles de personas murieron, inocentes, civiles, migrantes, norteamericanos también, por supuesto, la gran mayoría. También se atacó el Pentágono, un avión se estrelló en el campo, pero definitivamente el mundo cambió a partir de ese momento. Este video que presentamos fue más o menos armado de forma cronológica para que usted recuerde lo que vivimos hace 18 años y que seguramente muchos de los que estamos viendo en este momento del programa recordamos. ¿En dónde estábamos? Muchos quizá eran niños, muchos estaban en algún lugar, pero estoy seguro que todos recuerdan. Hoy conversamos junto a nuestras invitadas, nuevamente Gaby Freire está junto a nosotros, Natasha Fonte también. Nos encanta conversar este tipo de cosas que cambiaron el mundo. Natasha, bienvenida. ¿Cómo crees que cambió el mundo? ¿Cómo fue el después del 11 de septiembre de 2001? Creo que, Gordito, buenos días con todos. La vez anterior me emocionan tanto los temas que ni saludé. Yo creo que el mundo cambió y sigue cambiando porque es una fecha, fue un acontecimiento que nunca ha dejado de estar en la boca de la gente cada año que lo recuerdas. Tú te pones a ver lo que tú decías, más de 3,000 personas murieron, se encontraron apenas casi 300 cadáveres. O sea, la gente fue prácticamente calcinada, o sea, es una cosa que uno se pone a pensar ahora. Yo estaba viendo algunos videos y es tan espeluznante que yo creo que ni en una película ves tanto daño, tantas cosas que escuchas, todas las vivencias que la gente tuvo, que todavía tiene, gente que fue por un día a hacer negocios en las torres y que terminaron muriendo, ¿no?
Gaby, la misma pregunta, quisiera saber a tu manera de ver, ¿cuánto crees que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Cuando nosotros nos enlazamos con el noticiero se hablaba que hasta en los aeropuertos obviamente todo ha cambiado, la seguridad es mucho más intensa. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú opinas. Yo creo que esa fue precisamente, primero que nada, sí, buenos días también, se me olvida la emoción. Yo creo que principalmente eso fue lo que más nos afectó, ¿no? En temas de seguridad, yo creo que todos vivimos una sensación de inseguridad. A pesar de estar a kilómetros de distancia, era inminente esa sensación que todos teníamos de que algo podía pasar en cualquier momento. Y esas medidas de seguridad se extendieron a todo el mundo y mucha gente pues se quejaba a veces de lo extremo que era. Sin embargo, era completamente lógico si lo ponías en perspectiva en relación con lo que había pasado, ¿no? Y de ahí para adelante han sido 18 años que se cumplen precisamente hoy, que han seguido en la memoria colectiva, porque claro, fue algo que no nos lo contaron, no fue algo que, como el tsunami, que de repente vimos después los desastres naturales y las consecuencias. Lo vimos ahí, en vivo, en tiempo real. Entonces, eso queda marcado en la memoria colectiva y difícilmente se borrará de quienes lo pudimos observar, ¿no? Así es, pese que hace 18 años no había la tecnología que la encontramos hoy, que a cada momento podemos sacar el celular. Sin embargo, hay muchas personas que pues pudieron grabar en ese momento el instante preciso. Entonces nosotros en este momento vamos a ver imágenes inéditas de lo que sucedió la mañana del, sin editar, de lo que sucedió en la mañana del 11 de septiembre. Put your mic on! Mike, put your mic on! Put your mic on! Holy That's the other building. That's terrorists. Other building? That's terrorists, bro. That's terrorists. Holy shit. Wait. Oh my God! Oh my God! Oh my God! What do we do? There's another one. I'm taking a look. Oh! Oh my God! Oh shit! Oh my God! Oh my God! Oh my God. Directly, perhaps purposefully, into, oh my goodness, Oh God. there's another one.
Oh my goodness, there's another one. Seems to be on purpose. Your concern is human loss. I mean, do you know if there were many people in the building? Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I can see it on the shot. Oh my. Pretty much looking out the window, I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Right. Oh my gosh! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God! It's right in the middle of the building. There you go. See that thing falling? That's man. See it? See him? Yes. Holy shit. Oh my God! Oh my God! Oh my God! The World Trade Center just fell. Oh my God! The whole World Trade Center just fell. Oh my God! Oh my God! Muy bien, y nosotros continuamos hablando sobre este tema. Al ver este video, yo creo que es lo que nos pasa a absolutamente todos. Definitivamente la piel se eriza y uno vuelve a recordar lo que vivió en ese momento, imágenes aterradoras, imágenes que se quedan grabadas en nuestra cabeza, imágenes que lo único que hacen es dolor. Pensar que pueda suceder esto en la humanidad definitivamente nos golpea y nos duele, y cada vez que lo recordamos continúa pasando exactamente lo mismo, con mucho golpe y mucho dolor. Han pasado ya 18 años de esto y nosotros continuamos sintiendo ese corazón roto al saber que tantas personas perdieron la vida en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, y que por supuesto ahora ya no están, y se rinde un homenaje. Hay en la parte de abajo existe también un museo donde la gente sí puede entrar y puede visitar, pero yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar este lugar, y la vibra la energía es bastante fuerte. Yo la verdad es que estuve en Nueva York, no quise ir a propósito, porque yo conocía las Torres Gemelas cuando estaban para arriba, claro. Y la verdad es que todavía no había mucho cuando yo fui, y lo cierto es que quise evitármelo, porque cuando tú lo vives así por televisión, de una manera como lo decíamos, ¿no? En vivo, en directo, es como muy fuerte. Además que yo creo que cada persona tiene, no sé si les pasa, una como conexión especial con un lugar determinado del mundo, y mi conexión era con Nueva York. Entonces, claro, yo la verdad no fui. Sé que hay una energía muy densa en este lugar, muy bonita, dicen muchos, pero la verdad es que quienes lo han visitado tendrán más oportunidad de decir qué tal vibra es la que hay ahí, ¿no? Definitivamente, justo hablamos del museo que actualmente está habilitado, pues la mayoría de sus guías es gente que tiene alguna conexión con lo que sucedió en las Torres Gemelas, gente que de pronto se salvó, o escuchaba la otra vez de un caso de un señor que es voluntario y que perdió a su hija ahí. Entonces, de una u otra manera tratan de expresar su amor o lo que pasó, su tristeza, a través de estas guías, ¿no? Y hay mucha gente, fíjate, que guía en estos museos, que trabaja de forma voluntaria en todos estos espacios, y que son pues sobrevivientes, o como tú decías, Marina, gente que perdió algún familiar en esta terrible tragedia que sigue poniéndonos los pelitos de punta cada vez que vemos las imágenes o cada vez que lo recordamos. Indudablemente parte de esta recordación y el homenaje es también a los bomberos que pierden la vida, a los rescatistas, a la gente de la policía también que pierde la vida ante una situación tan complicada, ¿no? Y entender cómo es que la maldad humana puede llegar a hacer este tipo de cosas. Conversando con ustedes, Natasha, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado por la cabeza de estas personas para secuestrar un avión, para suicidarse como kamikazes y llevarse con ellos primero a todos los tripulantes de un avión, a todos los pasajeros de un avión, y adicional a esto generar un caos tan terrible? ¿Qué creen ustedes Natasha, qué crees que puede pasar por la mente de una persona para perder su vida, para arriesgar y entregar su vida quizá por algo ideológico, por maldad? Exactamente lo que tú dices, yo creo que es más ideología, ese pensar, esa cultura con la que crecen
los que estuvieron involucrados en todo radicales, esto, de que nacen como para ser un kamikaze y que para ellos la gloria es matarse, o sea, y matar a la gente. Y yo, como te decía, he visto en todas las publicaciones sobre esto de las torres, porque a mí me llamó mucho el tema desde que pasó, porque yo era más pequeña y yo decía, ¿cómo puede pasar? O sea, nadie podía creer toda la cosa cuando viste el segundo avión que se estrelló y después del otro al Pentágono y después del otro por Pensilvania en el campo, o sea, fue una cosa bárbara. Y en todas las cosas, lo que decía era, la primera azafata que llamaba, ella decía, ya le mataron al sobrecargo, creo que ya le mataron a la primera azafata que estaba a cargo, tienen control del avión. Entonces tú empiezas a escuchar todas las cosas que ellos dicen, todas las comunicaciones, la gente que está dentro de los aeropuertos, cómo empezaron a alocarse, los militares no estaban como alineados con ellos. Hablabas tú de la seguridad, a raíz de eso también los militares con los aeropuertos empezaron a hacer un nuevo sistema para este tipo de cosas. Claro. Ahora también hay para mí el lado escalofriante de la historia, donde dicen que fue un autoatentado, donde dicen que ya pusieron bombas dentro de los mismos edificios, porque era imposible que un edificio de esa magnitud se caiga después de 11 minutos, porque se desplomó. Y ni siquiera el edificio que estaba al lado, que era el edificio 7, que se derrumbó después, le tomó 20 minutos en derrumbarse, y estas torres que se supone que eran contra todo, se derrumbaron rapidísimo. Entonces hay estos dos lados de la historia que tú te pones a pensar y dices, Dios mío, si es que fue así también, si es que algo tuvo que ver el gobierno, tal vez alguien dentro del gobierno que sacó las bombas porque encontraron en las pruebas que hicieron de todo el polvo, de todo lo que estalló, azufre y termita, que son cosas patentadas de los militares americanos. Entonces tú te quedas pensando y dices, Dios mío, ¿qué hay de verdad sobre esto, no? Y es que se han tejido muchísimas teorías de conspiración, muchísimas hipótesis de lo que pudo haber sucedido ese día. Un día como hoy, hace 18 años, en el que definitivamente cambió el mundo y cambió para siempre. Algunas de las teorías las analizamos, las planteamos aquí. Vea. Teorías de conspiración, Torres Gemelas. Las torres fueron detonadas. Esta teoría señala que la caída de las torres no fue un producto del impacto de los aviones, sino de explosivos instalados. Los aviones solo fueron una fachada. Le dio una excusa a George Bush para invadir Medio Oriente con el objetivo de apropiarse del petróleo. El gobierno entrenó a los terroristas. Esta teoría sostiene que fue el propio gobierno norteamericano, la CIA, con ayuda de los servicios secretos de Arabia Saudita y Pakistán. Se dice que usaron la Torre 7 como búnker de comando, la cual fue posteriormente demolida para destruir toda evidencia. Oh my God! Oh my God! The World Trade Center just fell. Oh my God! El gobierno sabía del ataque y lo permitió. Según esta teoría, el gobierno supo de los planes de los talibanes antes de que estos se llevaran a cabo. Sin embargo, con el mismo objetivo de tener una excusa para invadir Oriente, dejaron que los terroristas cumplieran con sus planes. El gobierno lanzó un misil contra el Estado. Un tercer avión impactó contra el Pentágono y un cuarto que iba a estrellarse contra el Capitolio cayó en Pensilvania. Sin embargo, otra versión señala que no hubo un tercer avión. El propio gobierno lanzó un misil contra el Pentágono para nuevamente justificar la invasión a Irak y Afganistán. Y el cuarto avión no fue derivado por la rebelión de los pasajeros, sino por aviones estadounidenses.
Al Qaeda detrás de todo. Al Qaeda fue responsable del ataque. Impactó 2 aviones secuestrados en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono y un cuarto en Pensilvania. El ataque provocó la muerte de 3.016 personas. Este ha sido el peor atentado que ha sufrido Estados Unidos. Así es, ahora pudimos observar sobre las conspiraciones que han existido con respecto al ataque de las Torres Gemelas. Muchas de ellas serán ciertas, como lo decía Natasha, o muchas no, quién sabe. Hay muchos documentales hoy en día que aseguran y que afirman que el gobierno tuvo que ver con respecto a estos ataques. ¿Por qué no hacemos un ejercicio y vamos analizando paso a paso? A ver. Cuando el presidente George W. Bush estaba leyendo un cuento para unos niños en una escuela de la Florida, él recibe el anuncio. Si es que hubiera sabido el gobierno, indudablemente quien hubiera sabido hubiera sido el presidente, ¿no es cierto? Vamos haciendo el ejercicio. ¿El rostro de George Bush es convincente para ustedes el momento en el que se entera? Inmutable el rostro del señor, ¿no? Es como que no hubiera pasado nada. ¿Qué creen no ustedes? Es convincente. No les a convence. Mí no me convence. De lo que se estaba enterando en ese momento. O tal vez también como estaba con niños, un presidente tampoco puede gritarse y alterarse, ¿no? O sea, yo creo que no puede gritar y alarmarse, pero no estaba sucediendo algo pequeño. Claro. O sea, en realidad lo que estaba sucediendo era algo de una magnitud impresionante, era un ataque terrible que estaba en su país, estaba muriendo una cantidad de gente y claro, no tiene que demostrar miedo, ni tiene que demostrar pues tal vez ese susto para que la gente no entre en pánico, pero sí creo que la reacción debe ser totalmente diferente. A mí me convence Bush, a mí sí me convence Bush, les digo por qué, porque cuando se da el primer ataque, nadie sabía que se estrelló un avión. Nadie, o muy pocos, o quienes estaban dentro de la otra torre, ¿verdad? Porque era medio complicado conocer ese tema. Entonces, por ahí, ese es uno de los análisis. El otro, se vieron fotos del fuselaje del avión que se habría estrellado en el Pentágono. Y la otra también sí nos deja con tela de duda, ¿no? Si es que había la posibilidad de que se estrelle. Es indudable que aviones cazabombarderos tendrían que, por salvaguardar más vidas, de pronto interceptar. ¿Qué creen ustedes como para ir cerrando? ¿Real o conspiración? Yo creo que hay mucho de la imaginación de toda la gente que se ha dejado también un poco arrastrar por todas estas teorías que aparecieron desde el día 1. Sobre lo que tú mencionabas, ¿no? Del Pentágono. Como uno de los edificios más seguros del mundo, como uno de los edificios mejor resguardados, pudo haber sido atacado sin que se percaten que algo estaba por pasar. Y una vez que supieron que cayó un avión en la primera torre, ¿por qué no tuvieron como un poco más de seguridad al respecto para controlar lo que tal vez se venía, ¿no? En todo caso, ¿qué tanto hay de cierto? ¿Qué tanto hay de realidad? Yo creo que nunca lo vamos a saber. Vi un video en el que trataban un poquito como de desmenuzar cada teoría conspirativa que existe alrededor de este atentado con pues, teorías un poco más realistas y aterrizadas sobre este tema, ¿no? Entonces, creo que nuestro deber es informarnos en la medida en la que podamos tener un criterio propio respecto a lo que pasó y entender que muchas veces no vamos a ni siquiera tener una verdad absoluta. ¿Sabes? Yo creo en realidad que hay de las dos partes, porque si tú te pones a analizar de la parte científica, ellos cogieron el polvo de la primera, cuando cayó la primera torre, ellos sacaron todas las conclusiones científicamente y un científico dentro del lugar donde tenían que dar el análisis de lo que pudo haber pasado, él dijo, lo que ellos están diciendo no es real, no pueden haberse desplomado así porque por calor no fue, las llamas necesitaban oxígeno para expandirse. Un señor ejecutivo de un edificio que hablaba en una entrevista, él decía, nosotros bajamos 6 pisos más abajo de donde estuvo la explosión, estuvimos, y cuando empezamos a bajar dijimos, bueno, vamos. Pero tú no veías nada, las luces funcionaban todo y escuchabas en los pisos del subsuelo explosiones continuas. Y todas esas explosiones tenían este material que te digo, que era termita, que estaba combinado con bario, y esta termita son cosas patentadas por el gobierno americano. O hubo alguien dentro del mismo gobierno que les ayudó a los talibanes, a la Al Qaeda, a los que ellos dijeron, o simple y sencillamente, ¿cómo lo lograron? O sea,
son tantas cosas que pasaron, cómo se cayeron los edificios tan rápido, y el constructor de los edificios dijo, Fran de Martini, que antes de que todo esto pase, cuando construyeron, él dijo, los edificios están hechos para que si es que en algún caso un avión se choca, aguante. ¿Para qué le haya dicho eso? Mira, son todas esas cosas que dice, ¿no? Que la gente, que tú te quedas pensando y dices, ¿cómo pasó? Yo hasta ahora cuando veo, yo lloro porque yo soy súper, como yo siento, tú tienes hijos, tienes familia y dices, Dios mío, cuánta gente murió, ves cosas reales, los llantos, la gente que todavía lo vive. Y tú dices, ¿cómo puede haber tanta maldad, como decía el gordito, en la gente? Y si fue el gobierno, es aún peor. Es terrible. Sería terrible. Definitivamente terrible. Conspiración o no, lamentablemente nunca lo sabremos, pero en todo caso, si fue o no fue conspiración, murió mucha gente y es una historia, es un acontecimiento que queda marcado definitivamente en todas las personas que pudimos ver en vivo y en directo lo que sucedía en ese momento. Bastante doloroso, y cada año continuaremos recordando lamentablemente esta historia y pidiendo a Dios, quienes creemos en Dios, que esto no vuelva a suceder nunca más en la vida, que estos hechos no se repitan nunca más. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby, por estar junto a nosotros. Natasha también, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros tratando este tema. Ahora sí, nosotros nos vamos donde mi querido gordito, que tiene que contarnos algo muy importante.